segunda sala del Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista de la causa rol 3283, contienda de competencia entre la Contraloría General de la República y el 29º Juzgado de Letra en lo Civil de Santiago. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. A Fojas 1, el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, en representación de la Contraloría General de la República y conforme a lo dispuesto en el artículo 93, número 12 de la Constitución, promueve una contienda de competencia entre dicho órgano contralor y el 29 Juzgado Civil de Santiago, solicitando que se acoja la contienda en su favor, declarando esta magistratura constitucional que es la Contraloría a quien compete en forma exclusiva determinar el régimen previsional aplicable a funcionarios civiles de la Dirección General de Aeronáutica Civil, careciendo de atribuciones al efecto, vía acción declarativa de mera certeza, el 29 Juzgado Civil de Santiago. A Foja 64, esta sala declaró admisible la contienda, suspendió el procedimiento en la gestión pendiente ante el 29 Juzgado Civil y confirió traslado a dicho tribunal para que hiciera valer sus observaciones, traslado que fue evacuado en tiempo y forma mediante oficio 207-2016, suscrito por la jueza suplente, doña María Cecilia Morales Lacoste, y agregado a Foja 100 de autos. A Foja 258, por su parte, se accedió a la solicitud de ser tenida como parte de doña Mónica Hernández Vargas, representada por su abogado Héctor Rodríguez, y que corresponde a una de las 859 funcionarias de la Dirección General de Aeronáutica Civil que son demandantes en el juicio en que incide el asunto. En cuanto a los antecedentes, sucintamente, el abogado Héctor Rodríguez, en representación de 859 funcionarios de la DGAC, interpuso ante el 29 Juzgado una acción declarativa de mera certeza en contra del Fisco de Chile, de la DGAC y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena, solicitando a dicho tribunal que interprete la ley y, en definitiva, ponga término a una situación de incertidumbre jurídica, según indicaban en su demanda los actores, determinando así el sistema previsional que corresponde aplicar al personal de la dirección, postulando los demandantes que corresponde aquel que rige al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros y no el sistema asociado a la normativa del Decreto Ley 3500 de 1980 y solicitando que así se resuelva por el juez. El juzgado dio curso a la demanda asignándole el rol 25.213-2016, fue notificada a los demandados y posteriormente se aceptó la solicitud de la Contraloría de ser tenida como parte y para los efectos se le dio la calidad de tercero interesado. Entrando al fondo, la Contraloría afirma que es de su exclusiva competencia la interpretación de la normativa legal aplicable a los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios, citando el efecto del artículo 98 de la Constitución en relación con los artículos 1º, 5º y 6º de la Ley 10.336 sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República. Especialmente esta última norma, en cuanto al Contralor a través de dictámenes, es a quien corresponde exclusivamente, comillas, informar sobre el derecho a sueldo, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, Montepío y en general sobre los asuntos que se relacionen con el estatuto administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización para efecto de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos. Así como también, comillas, informar sobre cualquier otro asunto relacionado con fondos públicos en relación con la correcta aplicación de las leyes y concluyendo el precepto del artículo 6º que solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría podrán valer como constitutivos de jurisprudencia administrativa. Añade el señor Contralor que conforme a los artículos 9 y 19 de la ley que lo rige, los dictámenes que emite son obligatorios para los órganos y para los funcionarios sujetos a su fiscalización. En consecuencia, es únicamente el órgano Contralor aquel dotado de potestad dictaminatoria para informar el sentido y alcance de las normas aplicables a los funcionarios de la Administración del Estado, como acontece con la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el ejercicio de esta potestad, la Contraloría, en forma reiterada y uniforme, ha resuelto desde el año 2004 al año 2016, en al menos 7 dictámenes que se citan, que los funcionarios de la DGAC, desde la dictación de la Ley 18.458 del año 1985, salvo aquellos exceptuados en la misma norma, se rigen como regla por el sistema previsional del Decreto Ley 3.500 y no pueden ser imponentes en Capredena. Sin embargo,
el 29 Juzgado Civil dio curso a la tramitación de la acción judicial de mera certeza incoada por los demandantes, con lo cual dicho tribunal, expresa la Contraloría, pretende sustituir al órgano contralor en su potestad dictaminatoria, interpretando la legislación administrativa y excediendo en consecuencia sus competencias con infracción al artículo 7º de la Constitución. Se añade que los juzgados de letras carecen de facultades para declarar en forma general y abstracta la norma aplicable a los funcionarios y órganos de la Administración en cuanto a lo relativo a pensiones y a jubilaciones, puesto que la función jurisdiccional conferida por el artículo 76 de la Constitución en relación con los artículos 1º, 4º y 10º del Código Orgánico de Tribunales prohíbe al Poder Judicial mezclarse con las atribuciones de otros poderes públicos o actuar fuera de los, comillas, negocios de su competencia, como acontece en este caso, en que precisamente el órgano competente es la Contraloría, asunto que se indica difiere de un control concreto respecto de ciertos actos administrativos del órgano contralor que pueden precisamente controvertirse judicialmente. En la especie, en cambio, al dar curso a la tramitación de la demanda, el juzgado civil se inmiscuye en competencias propias de la Contraloría y excluyentes de este órgano, la sustituye en sus cometidos, transgrediendo la Constitución y las leyes en la forma que se ha referido, y configurándose en estos términos la contienda de competencia en tanto un juez de un tribunal inferior de justicia está lesionando e interfiriendo en las funciones constitucionales y legales del órgano administrativo recurrente, ante lo cual Contraloría solicita, en definitiva, que la contienda sea dirimida por esta magistratura a su favor. Evacuando su traslado, la jueza suplente del 29 Juzgado Civil de Santiago, doña María Cecilia Morales, indica que ante su tribunal se tramita la causa 25.213-2016 sobre demanda en procedimiento ordinario de declaración de mera certeza, incoada por una serie de funcionarios que actualmente prestan servicios en la DGAC, a efectos de que este tribunal se pronuncie sobre el sistema previsional que les corresponde, llenando lo que indican los demandantes constituye un vacío legal, añadiendo que el Contralor fue tenido como parte tercera interesada y que supusieron excepciones dilatorias en el proceso por los demandados Fisco, DGAC y Capredena, pero ante dicho tribunal no se ha alegado la incompetencia absoluta. Agrega la jueza que aun cuando no existe norma jurídica que haga mención expresa a las acciones declarativas de mera certeza, igualmente conforme al mandato constitucional de los artículos 6º, 7º y 76, así como lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, 7º y 10º del Código Orgánico de Tribunales, es al tribunal, en atención al principio de inexcusabilidad, aquel que debe dar tramitación, conocer y fallar los asuntos sometidos a su decisión, incluso a falta de ley que resuelva el asunto, aplicando el procedimiento ordinario supletorio dispuesto por el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil en acciones de mera certeza. Concluye la jueza manifestando que se trata de un caso concreto sometido a su decisión, en que los demandantes pretenden una interpretación de la norma diversa a la que ha dado la autoridad administrativa y los demandados, por su parte, instan porque aquella interpretación de la Contraloría se mantenga, lo que, evidentemente, indica la jueza, constituye un asunto contencioso y, por lo tanto, es el magistrado el que debe efectuar la labor interpretativa y fallar conforme a derecho. En su presentación, la funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, doña Mónica Hernández, también y derechamente insta por el rechazo de la contienda promovida. Al efecto, consigna que en la especie no existe propiamente una contienda de competencia, porque la Contraloría no alegó la incompetencia absoluta del tribunal y en el caso sublite no se da el supuesto de que existan dos órganos que reclamen para sí o que repudien su competencia, supuesto básico para que una contienda se configure. Además, yerra la Contraloría al sostener su acción constitucional en que la sentencia recaída en la gestión judicial sublite sería respecto de personas indeterminadas o generaría efectos erga omnes en cuanto a la interpretación de la normativa previsional aplicable a los funcionarios de la DGAC. Ello, se sostiene, constituye una falacia, puesto que el libelo intentado ante el 29 Juzgado Civil producirá sus efectos únicamente respecto de los demandantes, de las partes en la controversia concreta, sin generar en caso alguno efectos equivalentes a la generalidad de la jurisprudencia administrativa. Añade que la Contraloría en su requerimiento está obrando en contradicción con el inciso 3º del artículo 6º de su ley orgánica,
que ordena que la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso o que estén sometidos a conocimiento de los tribunales de justicia. Al tiempo que el inciso primero del mismo artículo le otorga a la Contraloría la facultad de informar sobre pensiones y jubilaciones, pero no para resolver en cuál sistema previsional corresponde cotizar a los demandantes, asunto que debe ser resuelto por los jueces. Y al efecto, se da cuenta también de la existencia de otro juicio en que la Corte de Apelaciones ha acogido la pretensión de los funcionarios de la DGAC y que se encuentra en actual conocimiento de la excelentísima Corte Suprema. Concluyo, señor presidente, señalando que habiéndose fijado la presente audiencia para la vista de la causa, se han anunciado en forma para alegar el señor Contralor General de la República y el abogado representante de la funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que fue temida como parte. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por la Contraloría General de la República, y hasta por 20 minutos, alega el señor Contralor Jorge Bermúdez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y con su venia, vengo en alegar ante este excelentísimo Tribunal Constitucional en representación de la Contraloría General de la República, solicitando se acoja la presente contienda de competencia al presente requerimiento y se declare que carece de competencia para pronunciarse sobre la demanda que role la causa 25.213 ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, que ha sido interpuesta por un grupo de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en contra de el Fisco de Chile y otros órganos del Estado. En mi presente alegato, y sin ánimo de repetir lo que ha dicho el señor relator, quisiera brevemente hacer una alusión a qué nos enfrentamos hoy día, esta contienda de competencia que se plantea ante el Tribunal Constitucional. Como se sabrá, la contienda de competencia es un mecanismo institucional, y eso quiero destacarlo, que se prevé en la Constitución. Con la reforma del año 2005 se establece que es el Tribunal Constitucional quien debe dirimir este tipo de controversias cuando se trata entre un órgano administrativo o político, dice la Constitución, y un Tribunal Inferior de Justicia. Las demás están entregadas aún al Senado. Por eso estamos acá. Por lo tanto, estamos frente a una contienda de competencia porque aquí la Contraloría estima que es ella a quien corresponde la facultad, la atribución constitucional y legal para poder determinar en un sentido general cuál es el alcance que tienen las normas administrativas y específicamente aquellas que dicen relación con en materia de jubilaciones, pensiones y montepíos aplicables a los funcionarios del sector público en un sentido obligatorio. No es solo una mera interferencia en las competencias de la Contraloría, sino que derechamente es una contienda. Pero ¿por qué se plantea esto ante el Tribunal Constitucional? ¿O por qué estuvo en la mente del constituyente establecer que se dispusiese esta facultad para el Tribunal Constitucional? Porque en realidad de lo que se trata acá, excelentísimo tribunal, es que se determine la vigencia del artículo 7º de la Constitución. Todos los órganos del Estado deben actuar en la forma que prescribe la ley y dentro de su competencia. Y agrega esa norma, una norma que tiene raigambre en nuestra historia constitucional, que ninguna magistratura, y al utilizar esa expresión algo quiere decir el constituyente, ninguna magistratura, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, puede arrogarse, puede apropiarse de más competencias o autoridad que aquella que le ha conferido la Constitución o la ley. En este caso, la facultad de informar de manera obligatoria para efectos de la mejor aplicación de la norma administrativa, incluyendo la de pensiones, jubilaciones, montepíos, en el sector público, es la Contraloría y esa facultad ha sido entregada por su ley orgánica, de rango orgánico constitucional, de manera exclusiva y excluyente. En el juicio que se tramita ante el 29º Juzgado Civil, en la propia demanda se señala que se demanda la intervención del juez atendido, y aquí se me permite leer expresamente, se dice, para poner término a la situación de incertidumbre jurídica que se ha producido con motivo de un vacío legal. Pues bien, en la interpretación y en la aplicación del ordenamiento jurídico que ha hecho la Contraloría General de la República, hace más de 30 años que ese vacío legal no existe. Desde fines del año 1985, con la dictación de la Ley 18.458, es que se resolvieron todas las dudas que existían en el sector defensa en materia previsional. A partir de ahí, una jurisprudencia constante, uniforme,
y vigente, como diré más adelante, ha señalado expresamente y reiteradamente cuál es el régimen previsional que rige en ese sector. En su oficio, el juzgado civil señala que debe conocer de esta materia atendido el principio de inexcusabilidad. Para que rija este principio, que evidentemente nadie puede ponerlo en duda, para que rija este principio es necesario que el tribunal esté dentro de su competencia. Es decir, solo una vez que se ha saltado la valla de la competencia, entra a aplicarse el principio de inexcusabilidad. Si es que el tribunal no es competente, no es posible que se pueda invocar dicho principio. Evidentemente hay mecanismos procesales que se establecen en el Código Orgánico de Tribunales o en el propio Código de Procedimiento Civil para poder hacer valer la incompetencia de un determinado tribunal. Sin embargo, y esto hay que decirlo claramente, para poder hacer valer esos mecanismos procesales hay que ser parte. Esta Contraloría General de la República, en ninguno de los juicios que se han planteado en esta materia, ha sido demandada o ha sido atenida como parte. Es más, en el momento en que la Contraloría ha intentado hacerse parte en esta materia, se le ha respondido con un lacónico: ocúrrase ante quien corresponda. Pues bien, la jurisdicción donde corresponde entonces probablemente es en este caso la constitucional. Un poco más de deferencia hemos tenido en el 29 Juzgado Civil, toda vez que el juez nos tuvo como parte. Sin embargo, esa situación jurídica no es firme toda vez que se encuentra apelada por los propios demandantes y por lo tanto está suspendida su tramitación mientras no se resuelva esa situación por parte de este excelentísimo Tribunal Constitucional. En consecuencia, excelentísimo Tribunal, estamos frente a una contienda de competencia. Esta contienda de competencia implica que hay un órgano, en este caso judicial, que ha entrado en el conocimiento de una materia que no le corresponde, para la cual no es competente y respecto de la cual no es posible por ahora invocar el principio de inexcusabilidad, porque primero que todo se debe dirimir cuál es la competencia que tiene ese tribunal y cuál es la competencia que tiene la Contraloría General de la República. Entonces, convendría clarificar, y sin ánimo de repetir, por qué la Contraloría estima que debe ella, en primer lugar, conocer de este tipo de materias. El artículo 98 de la Constitución, en su inciso primero, tiene una declaración extraordinaria en este punto. Señala que corresponde a la Contraloría General de la República, en cuanto órgano autónomo, pronunciarse o examinar o controlar la legalidad de los actos de la Administración. No existe en el derecho público chileno una declaración semejante respecto de ningún órgano público. Es la Contraloría la primera llamada, por lo tanto, a ejercer dicho control, lo cual no obsta, evidentemente, a que, en función de esa norma, se aplique también el artículo 38 de la propia Constitución, a propósito de la tutela judicial efectiva, como lo diré más adelante. Esa norma, evidentemente, se debe ejercer de acuerdo a las facultades que tiene la propia Contraloría y que ha señalado la ley y la Constitución. ¿Cuáles son esas facultades? La primera relación que uno hace es a propósito del trámite de toma de razón que está establecido a nivel constitucional. Pero hay otras facultades también que tiene la Contraloría a propósito del control de la legalidad de los actos de la Administración. El artículo 5º, que ha sido correctamente citado, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley 10.336, dice que el Contralor General informa por medio de dictámenes. Esa es la expresión que se utiliza y, por lo tanto, de allí viene la denominación de potestad o facultad dictaminadora. Y luego el artículo 6º dice que corresponde al Contralor General informar de manera exclusiva, corresponde al Contralor General exclusivamente informar sobre una serie de materias, entre ellas, evidentemente, las que dicen relación con las remuneraciones del sector público, las que dicen relación con las jubilaciones, con los montepíos, con el derecho a beneficios previsionales. ¿Para qué? Para la correcta aplicación por parte del sector público de las normas legales y reglamentarias que rigen una determinada materia. Ese es el sentido de ese informe. La doctrina, la jurisprudencia administrativa y judicial, y en realidad no hay ninguna duda de que cuando la ley dice que corresponde informar, no es un mero informe consultivo, sino que es un informe obligatorio. Es una interpretación que debe seguir el sector público en aplicación de lo establecido en los artículos 9 y 19 de la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, tenemos una facultad, la de informar, es una facultad que la ley dice que es de manera exclusiva al Contralor General de la República, sobre un conjunto de materias que básicamente dicen relación con
normas que deben ser aplicadas por el sector público y esa facultad es obligatoria para el sector público y sus funcionarios. ¿Quiere decir esto que el ejercicio de esa facultad, de esa potestad que tiene la Contraloría esté excluida del control jurisdiccional? Y aquí, si me permite el excelentísimo Tribunal Constitucional, no debo sino manifestar mi extrañeza atendida por un lado la ignorancia, la mala fe, la envidia o tal vez todas estas juntas que se han manifestado últimamente por parte de algunos abogados. Nada más lejano que la intención de esta Contraloría de no someterse a los tribunales de justicia y al control jurisdiccional. Yo mismo, en otra parte, he señalado expresamente que cuando el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que sus resoluciones y dictámenes no están sometidos a control de autoridad alguna, solo puede ser entendido en sentido de autoridad administrativa, toda vez que aquí rige el artículo 38 de la Constitución en cuanto a tutela judicial efectiva. En primer lugar, hay que decir eso. Y en segundo lugar, nada más alejado de la realidad. En este momento, la Contraloría tiene vigentes, y si me permite, 19 juicios de lato conocimiento, la mayoría de ellos por nulidad de derecho público de sus dictámenes. Esta era la acción que correspondía en este caso. En este momento tiene 82 recursos de protección, la mayoría de ellos en contra de dictámenes de la Contraloría General de la República. En ninguno de ellos nosotros hemos invocado el artículo 8 de la Ley Orgánica, ni mucho menos hemos dicho que no estamos sometidos al control de los tribunales. Todo lo contrario. Hace un par de semanas conocimos la sentencia de la Corte Suprema, donde dice expresamente la Corte que actuó arbitrariamente la Contraloría cuando le prohibió a una municipalidad del norte de Chile que abriera un supermercado popular. Independientemente de la opinión personal que uno pueda tener respecto de si las municipalidades pueden o no abrir supermercados populares, ahí está la sentencia y la Contraloría se somete al dictamen de los tribunales. Si la Corte estima que eso es constitucional, bueno, la Contraloría no le queda más que aceptar el dictamen de la Corte. Por lo tanto, nada más alejado que intentar sustraerse del control judicial. La jurisprudencia que ha emanado de la Contraloría en esta materia ha sido, y en aplicación de las facultades que acabo de reseñar, ha sido consistente, reiterada y se encuentra vigente. Ha sido consistente porque, en primer lugar, lo único que hace esa jurisprudencia, a diferencia de casos que podría uno decir que son más complejos, lo único que hace la Contraloría en este caso es aplicar la ley. La ley 18.458 de noviembre del año 1985 lo que hizo fue clarificar cuál era la situación previsional de un conjunto de funcionarios que estaban en el sector, vamos a decir, defensa, determinando que solo aquellos que expresamente se mencionaban en su artículo primero estaban sometidos al régimen previsional de las Fuerzas Armadas, es decir, sometidos a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. De allí en adelante, todo nuevo funcionario en ese sector que no se encontraba expresamente en la lista debía someterse al régimen previsional de todos los chilenos, es decir, el de las administradoras de fondos de pensiones. Es consistente, por lo tanto, la jurisprudencia de la Contraloría. Es reiterada. ¿Por qué? Porque son 6 contralores, 6 predecesores en este cargo quienes han emitido, expedido dictámenes en el mismo sentido. Ya Osvaldo Iturriaga, el año 91, había dictaminado en el mismo sentido. El contralor Elwin, que defendió muy fuertemente las potestades de la Contraloría en sendas contiendas de competencia, también dijo exactamente lo mismo. El contralor Echola, el contralor Mendoza, la contralora subrogante Arriagada y este contralor hemos sido consistentes y reiteradamente hemos señalado que lo que se aplica aquí es la ley y no cabe una excepción, a menos que sea legislativa. Y además está vigente, porque esta jurisprudencia no ha sido impugnada, a menos que evidentemente se quisiese sustituir, como se pretende, la facultad dictaminadora de la Contraloría. La Contraloría no tiene ningún problema en que sus dictámenes se impugnen y que sea demandada, pero para eso hay que hacerlo de manera derecha, no con una acción oblicua. La Contraloría no tiene ningún problema en ser arrastrada en juicio y para eso cuenta con las facultades para poder defenderse en juicio, pero para eso tiene que ser emplazada. En la otra contienda de competencia que en este momento se está ventilando, la Contraloría ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer presentes sus alegaciones, ni siquiera se tuvo como parte. Por lo tanto, lo mínimo que uno esperaría en este caso es que la Contraloría pueda efectivamente decir y plantear
cuál es su posición jurídica en una determinada materia. Lo que ocurre es que aquí, efectivamente, el ejercicio de una acción como esta puede rendir frutos, porque cuando uno omite la ley, la literalidad de la ley, y cuando uno hace como si la Contraloría no existiese y no existiese su jurisprudencia, evidentemente que puede confundir al juez. El juez civil no tiene por qué conocer necesariamente la jurisprudencia de la Contraloría. Evidentemente ahí uno esperaría que la parte sea la que la invoca. Esa es una litigación transparente. Pero desgraciadamente eso no ha ocurrido en este caso. Por eso la Contraloría debe intervenir. Se trata, como diría un abogado, de una acción civilina, una acción oblicua que pretende ocultar una parte de la realidad, como es la existencia de la Contraloría, de sus facultades y de la jurisprudencia. Para terminar, quiero hacer una referencia a los actos propios de los demandantes y también a las consecuencias que esta acción podría tener, que creo me parece relevante tener en cuenta porque esta realidad se inserta también en una situación jurídica. En primer lugar, los demandantes históricamente han hecho presente la eventual situación de desmedro que se encuentran en materia previsional. Independientemente de la simpatía que uno pueda tener con esa causa, dado que yo creo que la mayoría de los trabajadores de este país quisieran un mejor régimen de pensiones, tampoco hay que soslayar que ellos han ejercido medios de presión. El año 2015, por ejemplo, hubo un gran paro ilegal donde se paralizaron los aeropuertos de este país para hacer presente esta situación. ¿Cuál fue la solución por la que protestaban estos trabajadores, estos funcionarios? La solución era legislativa. Y por eso, históricamente han obtenido resoluciones del Congreso Nacional donde el Congreso insta al Ejecutivo a que envíe un proyecto de ley para solucionar el problema previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos mismos están dando la solución. Ellos mismos están dando la solución. Y la solución es legislativa, como voy a explicar inmediatamente. ¿Cuáles serían los efectos que tendría esta situación, que tendría este juicio si prosperase y efectivamente tuviéramos una sentencia firme, definitiva, en esta materia? Los efectos creo yo que se proyectan en tres dimensiones. En primer lugar, en una dimensión de carácter administrativo. Porque lo que uno obtendría acá en un juicio como este sería una declaración del juez que dijese, efectivamente, señores, a ustedes les corresponde estar en el régimen de Capredena. Por lo tanto, ese órgano público debería expedir unas resoluciones que sometiesen a estos trabajadores, a estos funcionarios, a dicho régimen. Cuando a lo largo del tiempo estas personas vengan jubilando, la resolución que dispone la jubilación debe pasar por la Contraloría General de la República a través del trámite de toma de razón. ¿Cómo podría la Contraloría ser forzada a tomar razón en contra de la ley o en contra de su propia jurisprudencia cuando se trata del ejercicio de una facultad consagrada constitucionalmente para un órgano autónomo? Yo veo difícil o dificulto que eso pueda de alguna manera llevarse a la práctica. Y ahí nuevamente estaríamos en una situación de contienda de competencias. En segundo lugar, tiene una consecuencia legislativa, porque en realidad aquí lo que se está tratando de hacer es de evitar lo que se ha dicho en todas partes debe ser una solución legislativa. Es el Ejecutivo, en su carácter de colegislador, quien debe enviar el proyecto de ley, como por mucho tiempo se estuvo negociando, y es el poder legislativo, es el Congreso Nacional, quien debe ejercer su facultad y determinar si es solo a ellos y a otros funcionarios, a ellos o solamente a quienes han entrado durante un determinado periodo, si deben o no estar en el régimen de pensiones que les corresponde, que es por el momento el de las AFP. Por lo tanto, de prosperar, en el fondo, esta acción, lo que estaríamos diciendo es que aquí lo que se produjo es una sustitución de dos poderes del Estado. Por lo tanto, en realidad, esta discusión al final no se refiere tanto a si la Contraloría puede o no interpretar. Como Contralor tengo suficiente trabajo como para estar preocupándome solo de esto, pero a mí me parece suficientemente importante este tema por las consecuencias que estoy señalando también y porque en el fondo aquí de lo que se está tratando es de la sustitución de los poderes públicos a través de un pretendido gobierno de los jueces. Y finalmente, y esto hay que tenerlo en cuenta también, son los efectos económicos. Hoy día la Capredena requiere del presupuesto nacional más de 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos todos los años deben ser aportados por todos los chilenos que pagan sus impuestos para poder solventar las pensiones que están en dicho sistema. Las cotizaciones que se pagan corresponden solo al 10% del total de lo que implica para el gasto público
para el erario público el pago de dichas pensiones. Someter a estos funcionarios a este régimen previsional en cálculos conservadores de esta Contraloría General de la República representa en 30 años 300.000 millones de pesos. Someter a todos los funcionarios de la DGAC al régimen previsional de Capredena en 30 años, según la DIPRES, significa 900.000 millones de pesos. En definitiva, excelentísimo Tribunal Constitucional, solicito, y para concluir, solicito que se acoja a la presente contienda de competencia y se declare que el 29 Juzgado Civil de Santiago no tiene competencia para conocer de esta acción, que dicho tribunal no puede conocer dicha causa y que por lo tanto corresponde a la Contraloría General de la República pronunciarse de manera exclusiva sobre las materias que están señaladas en el artículo 6, sin perjuicio de la revisión judicial que puede hacerse sobre esos dictámenes de la Contraloría. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por doña Mónica Hernández Vargas, alega el abogado Héctor Rodríguez Mendoza, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal vengo a alegar en estos autos solicitando el rechazo del requerimiento y la contienda de competencia promovida por el señor Contralor. Primero, de un punto de vista formal, excelentísimo tribunal, falta el elemento fáctico para que se produzca la contienda de competencia. El señor Contralor no ha generado, no ha reclamado su competencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Tiene los medios para hacerlo. El artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral primero, le permite haber alegado la incompetencia absoluta del Tribunal de Primera Instancia, situación que no ha hecho. El señor Contralor ha hecho una situación absolutamente distinta. El señor Contralor ha solicitado hacerse parte en este juicio. Ha indicado además que tiene un interés actual y patrimonial en este juicio. El Tribunal de Primera Instancia lo tuvo como tercero en estos autos. Es decir, la conducta ha sido absolutamente contraria a lo que hoy día defiende ante este excelentísimo tribunal. ¿Qué es lo que está haciendo el tribunal, el señor Contralor? Está reconociendo la competencia del Tribunal de Primera Instancia precisamente al hacerse parte. No tiene otra explicación el entender de quiero formar parte de este juicio, quiero ser resuelto por el 29º Juzgado Civil de Santiago, y en paralelo dice, sabe que el 29º Juzgado no tiene competencia para conocer esta materia. Por lo tanto, ya existe un reconocimiento respecto de la competencia del 29º Juzgado. Y no se ha producido esta contienda de competencia, que hemos citado en nuestro escrito cuando nos hemos hecho parte en este litigio. Hemos indicado diversas jurisprudencias de este excelentísimo tribunal en el cual exige que se haya generado este conflicto de competencia para poder resolverlo, situación que no ha ocurrido. Entrando al fondo del asunto, el señor Contralor ha conceptualizado erróneamente la demanda que nosotros hemos presentado en el 29º Juzgado. La demanda que hemos presentado no es una demanda genérica, no pretende interpretar la norma, no es una demanda en ese sentido que lo que priva es al señor Contralor de su facultad de informar, sino por lo contrario, es una causa concreta, como así lo señala el 29º Juzgado al contestar el traslado otorgado por este excelentísimo tribunal. Basta leer la parte petitoria de la demanda, donde se expresa claramente lo que se solicita. Se solicita que a los funcionarios demandantes, no a otros, no a todos, no a los funcionarios públicos, a los funcionarios demandantes, esto es 859, les corresponde el sistema previsional de la Fuerza Armada. ¿Y por qué se fundamenta? No es efectivo lo que dice el señor Contralor. No está resuelto por la ley 18.458. Por lo contrario, la ley orgánica de la Dirección General de Aeronáutica lo que establece es precisamente que les corresponde el sistema previsional. Hay una norma expresa, además, la 17.931, que establece que el sistema previsional que les corresponde a la Dirección General de Aeronáutica, a los funcionarios, es precisamente el sistema previsional de la Fuerza Armada. No es efectivo que exista una solución jurídica. Y así lo ha dicho la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, acogiendo nuestra demanda, copias del fallo que se ha acompañado ya en estos autos con anterioridad por esta parte. Este juicio que hemos iniciado en el 29º
va en contra, no es que hemos eludido demandar a algunas partes, simplemente hemos demandado al Fisco de Chile, a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es decir, hemos demandado a todos los que a nuestro juicio han incumplido estas normas legales. Este juicio no es distinto a otros. Y no es distinto por lo que se reclama, es un incumplimiento normativo de ciertos órganos. Y lo que se solicita al tribunal, que respecto de estos demandantes, se le indique el cumplimiento de la normativa que ya he citado. No se diferencia para nada de cualquier otro juicio. Y la facultad interpretativa que se solicita al tribunal de primera instancia es precisamente para resolver esta controversia. Los tribunales, obviamente, tienen que interpretar las normas que las partes citan en sus escritos de discusión. No puede pensarse de otra manera, no podría pensarse que el tribunal carece de esta facultad de interpretación, como ha señalado el señor Contralor. El señor Contralor también tiene una errónea conceptualización respecto a la jerarquía de las normas. Las facultades de los tribunales de justicia, conocidos por todos, se encuentran en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado. La facultad del señor Contralor en los artículos 98 y siguientes de la Constitución Política del Estado. La facultad para informar tiene rango de ley orgánica constitucional. Se encuentra en su artículo 6º, no así en ninguna norma constitucional, a diferencia de las normas de los tribunales de justicia que se encuentran en el artículo citado. Por lo tanto, lo que pretende el señor Contralor es que una ley prime sobre la Constitución. Es decir, puede tener, efectivamente, de hecho lo tiene, rango de ley orgánica constitucional, pero en la pirámide kelseniana claramente tiene un rango inferior a la Constitución. El acoger esta contienda de competencia implicaría darle un rango superior incluso a la Constitución de esta ley. El señor Contralor también incurre en un incumplimiento, a juicio de esta parte, respecto al propio artículo 6º de su ley orgánica que cita. El artículo 6º de su ley orgánica establece en su inciso 3º claramente que debe inhibirse de intervenir e informar de aquellos asuntos que estén siendo conocidos por los tribunales de justicia. Precisamente es lo contrario que ha hecho el señor Contralor. El señor Contralor debería, en cumplimiento del mismo artículo que cita en su requerimiento, inhibirse de actuar, precisamente en respeto del principio de independencia de los poderes y de la autonomía del Poder Judicial, situación que incumple, a juicio de esta parte, tanto en la presentación de este requerimiento como en las otras gestiones que ha hecho en otras causas equivalentes a esta. El señor Contralor ha señalado que tiene competencia, la verdad es que carece de esas competencias. El artículo 6º lo que establece es que el señor Contralor tiene la facultad de informar. No tiene la capacidad de resolver, no tiene la capacidad, no tiene las competencias jurisdiccionales de un tribunal, sino tiene la facultad de informar a los servicios públicos, como así lo establece su ley orgánica en relación al estatuto administrativo. Por lo tanto, cuando el señor Contralor señala y dice yo debo resolver esta controversia, es una facultad que carece. Su facultad es netamente de informar y no otra. Si lo que pretende es resolver una controversia concreta, como lo ha dicho el Tribunal de Primera Instancia, lo que ocurriría es que está violentando el artículo 7º de la Constitución Política del Estado, esto es el principio de legalidad que también ha citado el señor Contralor, pero el que está infringiendo no es el Tribunal de Primera Instancia, es precisamente el señor Contralor arrogándose facultades que carece. ¿Qué señala el señor Contralor? El señor Contralor ha dicho por una parte que él tiene un interés actual, que tiene un interés económico. Así lo ha dicho ante el Tribunal de Primera Instancia y así lo ha dicho ante este excelentísimo tribunal. Y además señala que en virtud de sus facultades él debe resolver esta controversia. Es decir, tenemos un tribunal parcial que ya ha tomado posición, que es el que tiene que resolver. Este tribunal sería Contraloría. Obviamente ese actuar violenta claramente el Pacto de San José de Costa Rica, particularmente su artículo 8º respecto a garantías judiciales. Lo mínimo que puede tener cualquier persona es poder que su solicitud sea conocida por un tribunal imparcial,
Por lo contrario, el señor Contralor ya lo ha señalado, tanto en estos alegatos como en el escrito que ha presentado ante el Tribunal Civil, ha señalado que tiene interés y que tiene una posición en el tema. Mi representado, su señoría, si fuese acogido esta contienda de competencia, quedarían en una situación de absoluta indefensión. El señor Contralor diría, bueno, recurran a Contraloría, que ya tiene posición, insisto en este punto, que violenta todas las garantías judiciales conocidas. Contraloría ha señalado que tiene una interpretación distinta respecto de las normas. Y le señala, ustedes deben concurrir a Contraloría. Y por otra parte, el artículo 8, frente a las decisiones de Contraloría, independiente lo que hoy día esté utilizando el señor Contralor, impide que sea conocido por otra autoridad. Es decir, mis representados no podrían acceder a un tribunal imparcial y, por lo tanto, no tendrían ninguna garantía judicial para reclamar. No lo que dice el señor Contralor, no es que la ley 18.458 haya resolvido la controversia. Por lo contrario, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado que la ley 18.458 no resuelve el asunto y lo que establece es que la ley orgánica de la Dirección General y la 17.931 establecen cuál es el sistema previsional de la Fuerza Armada. Su señoría, excelentísima, algunos comentarios respecto a lo que hemos escuchado hoy día del señor Contralor. Esta no es una demanda que se interpone contra quienes no tienen responsabilidad en estos actos. Se ha demandado al Fisco de Chile. La defensa la ha realizado el Consejo de Defensa del Estado. Ha citado en este minuto en excepciones. En la demanda que se encuentra hoy día en conocimiento de la excelentísima Corte Suprema, ha presentado todos los dictámenes de Contraloría. Es decir, aquí no se ha pretendido engañar a ningún tribunal, como me parece haber escuchado el señor Contralor. Se ha indicado todos los antecedentes para que el Tribunal de Primera Instancia pueda conocer. Lo que debe conocer es precisamente cómo se interpretan estas normas, que a texto expreso señalan que el sistema previsional de la Fuerza Armada es el que le corresponde a mi representado. Su señoría excelentísima, lo que ha pretendido o lo que pretende hoy día el Contralor es precisamente lo que rechaza en texto escrito por don Jorge Bermuda. Con anterioridad a ocupar el cargo, él en un texto que denominado Justicia Administrativa, justicia en su control de legalidad de los actos administrativos, y le encarga a los tribunales, le da una misión en su texto, la necesidad de buscar soluciones, y cito textual, que den certeza a los ciudadanos y que los ponga a resguardo de una soterrada inimpugnabilidad de las actuaciones administrativas. Precisamente ese argumento el que hoy día nosotros estamos utilizando y que el señor Contralor hoy día está destruyendo. Precisamente lo que busca el señor Contralor es precisamente lo que él rechazaba hace algunos años en su texto. Resguardar a los ciudadanos frente a una soterrada inimpugnabilidad de la actuación administrativa. Con esto concluyo, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Con esto concluyo. Concluyo ahora, perdón, señor presidente. En conclusión, su señoría, el señor Contralor no tiene facultades para conocer un asunto concreto como el que se ha sometido al conocimiento del 29º juzgado. El artículo 6 no le da esa facultad, le da simplemente la facultad de informar. El restringir las facultades del Poder Judicial frente al actuar del señor Contralor es una situación de suma gravedad. Esto no tiene que ver, como lo ha señalado el señor Contralor, con dinero. La justicia no puede tener ese análisis. Los tribunales no pueden ver cuánto eventualmente le pueda costar al fisco de Chile el actuar de una acción. Me parece que eso no corresponde a los tribunales. Me parece incluso absolutamente inapropiado la referencia monetaria que ha hecho el señor Contralor. Es decir, si este juicio costase 10.000 pesos, entonces
la facultad del señor Contralor estaría inmaculada y los tribunales pudieran conocer. Me parece que ese no es el análisis correcto. El dinero no es el factor en esta causa. Lo que nosotros estamos solicitando, y lo hemos solicitado demandando al fisco, es que se aplique la ley. No porque sea una ley antigua, significa que ya no existe, significa que se encuentre derogada, como ha señalado el señor Contralor. Esa norma, ambas normas que he citado, particularmente la 17.931, establece expresamente, su señoría excelentísima, que el sistema previsional que les corresponde a la Dirección General es precisamente el de la Fuerza Armada. No tiene que ver esta situación con un tema económico. Por lo tanto, solicito el rechazo de esta contienda de competencia. Solicito que no se privilegie normas de ley orgánica sobre nuestra Constitución, que no se restrinja las facultades del Poder Judicial, que no se imposibilite a esta parte a defender sus derechos. Nosotros no estamos imponiendo cosas, estamos solicitando que un tribunal resuelva esta controversia, resuelva los incumplimientos de estos órganos del Estado que hemos demandado. El resolver favorablemente esta contienda de competencia lisa y llanamente priva a mis representados de cualquier defensa, los priva de sus garantías judiciales, características básicas de todo Estado de Derecho, obligadas por nuestro Estado a través del Pacto de San José de Costa Rica. No es posible que un fallo nos pueda privar de la facultad de requerir judicialmente ante los tribunales. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Bien, ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro García. Por su intermedio, presidente, a ambas partes quisiera preguntarles sobre el alcance de los sujetos que están detrás de las contiendas de competencia. ¿Cuántas personas abarca? Y si en realidad quiero verificar la condición concreta o general de los afectados. ¿Cuál es el volumen que están siendo llevado a los tribunales mediante estas declaraciones? ¿Cuál es el volumen total de funcionarios que estarían en la condición o ser susceptibles de estar en el régimen previsional que están alegando o el que están continuando, cualquiera de las vías? Entonces son para ambos. Quiero verificar la regla general del volumen. Tiene la palabra el señor Contralor. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio. En este momento existen 3 juicios, 3 demandas de declaración de mera certeza en distintos estados procesales. En primer lugar, existe, podríamos denominarlo DGAC 1, que está en este momento en casación en el fondo, pero suspendido, atendida a la contienda de competencia que se ha planteado ante el Senado, y que se ha interpuesto por aproximadamente un poco más de 1.300 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El segundo caso, que es este, que conoce el 29 Juzgado Civil, que corresponde a un universo de 800 y fracción. Y hay un tercer caso que se acaba de iniciar, que está en otro Juzgado Civil, me parece que es el 27º, y que abarca casi 300 funcionarios, también de la Dirección General de Aeronáutica Civil, los 3 del mismo tenor. Si uno revisa las demandas se da cuenta que más o menos el 80% del escrito corresponde a la enumeración de los demandantes. Y los 3 del mismo tenor en el sentido siguiente, en el sentido de que lo que se pide es que se interprete cuál es la normativa previsional y cuál es el régimen, y que el régimen previsional que corresponde a esos funcionarios es el de Capredena. Es decir, no hay ningún derecho disputado, no hay un derecho que sea negado por otra parte. Ese es el contexto y ese es el universo de funcionarios en estos juicios. Ahora, me parece a mí que corresponde prácticamente a la totalidad de funcionarios de la institución. Abogado Hernán Rodríguez. Gracias, señor presidente. Esta causa afecta a 858 trabajadores, no afecta a todos los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica de Chile, ni mucho menos como ha salido información de prensa respecto a otros funcionarios del sector público. ¿Por qué solo afecta a estos 858? Porque solo ellos y los de la primera demanda se encuentran en la hipótesis de la ley orgánica de la Dirección General y de la ley 17.931 que así lo establece, solo respecto a los funcionarios de la DGAC.
quiero hacer una pequeña corrección. La primera demanda está siendo conocida por la Corte Suprema, todavía no se encuentra suspendido, como ha dicho el señor Contralor. Recién se ha presentado el requerimiento de contienda de competencia por el señor Contralor en el Senado la semana pasada, así que no es efectivo que todavía se encuentre suspendida y se encuentra en tabla para ser vista por la Corte Suprema, por lo menos el día de hoy. Ministro García. Entonces entiendo la otra pregunta respecto de esas otras dos causas. Efectivamente, yo entiendo que obviamente estamos viendo esta, no se trata de no ver otras. La pregunta es diferente. En la suma total de las demandas, ¿abarca todos los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil que estarían en el supuesto? Señor Ministro, nosotros somos, yo particularmente soy abogado patrocinante de la primera causa de 1.300 funcionarios y soy abogado de esta segunda causa de 859. Solo tengo antecedentes respecto de eso. Entiendo que abarca un porcentaje importante de los funcionarios de la DGAC. No tengo la cifra exacta respecto al porcentaje, pero entiendo que un grupo mayoritario, señor Ministro. Una pregunta. Ministro Atelier. Señor Contralor, por su intermedio, presidente, usted habló de que la Contraloría está interviniendo en los 38 juicios, más o menos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esas acciones en que interviene la Contraloría? Por su intermedio, señor presidente, y si le parece bien, no como documento, sino que simplemente como una mera tabla informativa, puedo dejarle al señor relator este cuadro donde en este momento, actualmente, la Contraloría está siendo demandada en 19 acciones de lato conocimiento, para distinguirlas de los recursos de protección. La mayor parte de ellos son dictámenes y oficios. ¿Qué quiere decir eso? Son interpretaciones o aplicaciones de dictámenes, es decir, oficios son los que emanan normalmente de las Contralorías regionales. Todas ellas son nulidades de derecho público, es decir, impugnación directa del acto administrativo, no podría ser de otra manera, salvo evidentemente estos casos en que se ha planteado esta acción de declaración de mera certeza. Y también en un caso la acción de invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880, que en el fondo es una nulidad de derecho público acotada porque se rige por las normas del juicio sumario. Esas son las acciones que en este momento están, podríamos decir, vigentes desde el punto de vista de juicios de lato conocimiento y donde efectivamente ha sido emplazada la Contraloría. Del punto de vista de los recursos de protección, son 82 recursos de protección actualmente vigentes. Ya hice alusión a uno en que la Contraloría resultó condenada hace un par de semanas a propósito, por ejemplo, de la creación del supermercado popular en Tocopilla. Y la verdad que a mí me parece que esto da cuenta efectivamente de que la Contraloría es susceptible, en primer lugar, de ser llevada a juicio y que la Contraloría no se sustrae al control de los tribunales de justicia. Ese es el punto central de una de nuestras alegaciones. Aquí efectivamente está vigente el control. Lo que pasa es que se tiene que hacer de manera directa. Eso es lo que puedo informar por ahora, señor presidente, a través suyo al señor ministro. Una pregunta. ¿Cómo a los dos abogados, cómo operaría si eventualmente el tribunal declara que los funcionarios están sujetos al sistema provisional de Cabrana? ¿Cómo haría la desafiliación? ¿Cómo se imagina usted, cómo lo tiene pensado la operatoria de la declaración? Porque eso tiene que ver con el alegato del Contralor de que es materia de ley regular una materia de esta naturaleza. Sí, señor presidente. Lo primero que estos funcionarios no están a bordes de jubilación, son funcionarios que han ingresado en distintos tiempos a la Dirección General de Aeronáutica. Lo primero, señor presidente, es señalar que la norma expresamente establece eso. Si uno lee la 17.931, establece expresamente. Entonces, en ese sentido, lo que se está solicitando es que aplicar esa norma, los fondos de AFP que deben ellos, que han ahorrado durante su tiempo laboral en la Dirección General de Aeronáutica, tienen que ingresar a
a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Y después tendrán que continuar cotizando en la Caja de Previsión de Capredena, señor presidente. Normalmente no es un caso tan anormal donde personas que han cotizado en el sistema de AFP por algún error han vuelto a los sistemas antiguos previsionales e incluso han vuelto al sistema de Capredena y de IPRECA. No es una situación tan anormal, es un tema meramente administrativo, de fácil solución, señor presidente, que ya existe, por decirlo así, una jurisprudencia operativa respecto a esta situación. Es decir, no es una innovación. Personas que han cotizado en AFP por distintas razones han vuelto al sistema antiguo y no ha causado ningún revuelo, señor presidente, y no ha causado tampoco ningún inconveniente, ni operativo, ni económico, ni ninguna otra naturaleza. ¿Lo que señalar? Sí. Señor presidente, y por su intermedio a todo el excelentísimo tribunal, en realidad aquí no se trata de que tenga que volver a Capredena. Estos funcionarios nunca han estado en Capredena. Siempre y desde que ingresaron a sus funciones han estado en el régimen normal previsional. Eso hay que dejarlo muy en claro. Si hubiese alguna duda respecto del régimen previsional, como ha ocurrido y lo ha solucionado en muchas ocasiones la Contraloría, hay dictámenes en que, en casos puntuales, respecto de otros funcionarios, se les ha fijado efectivamente su régimen previsional. Eso en primer lugar. Por lo tanto, uno debería decir acá, estamos frente a una situación consolidada. Incluso uno podría plantearse la regla de prescripción, cosa que evidentemente no es materia de esta contienda de competencia, pero en realidad aquí hay una situación que claramente está consolidada y si se quisiese cambiar, lo que corresponde es que cambie la ley. ¿Cómo operaría esto? Brevemente yo lo había señalado en mi alegato. A mí me cuesta imaginar una situación en que efectivamente pueda operar este traspaso, sobre todo considerando lo señalado. Aquí hay un actor que es la propia Contraloría, en ejercicio ahora ya de otra facultad, que es la de toma de razón, que tendría que tomar razón de esos actos administrativos. Entonces, la Contraloría no puede sino aplicar la ley cuando toma razón. No es que aplique una sentencia, aplica la ley. Por lo tanto, ¿cómo podría la Contraloría ser obligada a tomar razón de esos actos administrativos? Nuevamente estaríamos en una situación de contienda de competencia. Por lo tanto, yo dificulto que esto efectivamente pueda tener una aplicación práctica. Más allá de las consideraciones económicas, que de todas maneras me parece que son muy relevantes cuando uno, y sobre todo en el rol que yo estoy hoy día desempeñando, cuando se trata de recursos públicos de todos los chilenos. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien, concluye entonces la vista de la causa.